¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Israel Chapa y de nuevo ha llegado el día. Hoy, gracias a Dios, es viernes. Este es un programa de la comunidad cristiana Masada de Ulam. Es un gusto que ya estés aquí con nosotros, buscando de Dios. Si es la primera vez que nos sintonizas, créeme que nuestra intención es contagiarte un poco del gozo, de la pasión, del gusto que tenemos, no solo de ser cristianos, de creer en Dios, sino de vivir conforme Él nos lo ha venido presentando a fin de cada vez parecernos un poco más a Él. Pero eso sí, te lo quiero anticipar aquí en este programa y en todos los que hacemos en la comunidad cristiana Masada de Ulam. Tratamos de abordarlos de una manera práctica, de una manera actual. Así es que no te preocupes si es la primera vez que nos escuchas. No nos vamos a aventar todo un rollo y una disertación, sino más bien queremos hacerlo accesible para ti. Y hoy vamos a hablar del legalismo precisamente. Si ya tienes algún tiempo en la iglesia, sabrás y has de haber escuchado este término, que hay personas que son un poco legalistas. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Son personas religiosas? ¿Son personas exageradas? ¿De qué se trata? De eso vamos a hablar hoy en este programa. Y quédate ahí, porque te aseguro que te sorprenderás. En un momento comenzamos. Bueno, hablamos de tres tipos de legalismo. ¿Alguna vez como cristiano has sido acusado de ser legalista? Créeme que con todo y todo, así como me escuchas, o si ya me has escuchado en otros programas, a un servidor me han acusado de legalista. Esta palabra a menudo se usa incorrectamente, ¿sabías? Es una subcultura cristiana. Es como del bajo mundo, como del grunge cristiano, como del subway cristiano, como del underground cristiano. Es como una subcultura que de repente nos inventamos palabras y conceptos. Perdón, tomaba agua. Por ejemplo, para que me vayas entendiendo, algunas personas podrían llamar legalista al hermano Juanito, porque tal vez ven que ese hermano es alguien que, según ellos, podría tener la mentalidad cerrada. Pero el término legalismo no está relacionado con la mentalidad cerrada, contrario a lo que muchos piensan. En realidad el legalismo se manifiesta de muchas maneras muy sutiles. Básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su concepto original, de su contexto y de su aplicación original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia, reglas y regulaciones. Y ven el cristianismo como una serie de haz esto, pero no hagas aquello. Es decir, sí, ya sé, ya alguien se te vino a la mente o tienes una imagen en la cabeza. Lo que te quiero decir es que estas personas normalmente se mueven en una serie de principios morales, pero desgraciadamente fríos y fatales. Esa es una forma de legalismo, donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si eso fuera un fin en sí mismo. Ahorita te voy a ir explicando para que quites esa cara de what y me vayas entendiendo. Dios, para que me entiendas, ciertamente se preocupa por nuestra obediencia y sus mandamientos. Sin embargo, hay más cosas que no debemos olvidar. Dios dio leyes como los 10 mandamientos en el contexto de un pacto. Es decir, primero hizo un pacto con la gente, con el pueblo, con los que le querían seguir, con aquellos que llamó, y después en ese contexto dio los mandamientos. Por ejemplo, primero, Dios fue bondadoso. Él redimió a su pueblo sacándolo de la esclavitud de Egipto y entró en una relación filial de amor con Israel. Solo después de que se estableciera esa relación basada en su gracia, primeramente en su gracia, Dios entonces comenzó a definir leyes específicas que le complacieran. Yo tuve un profesor, un maestro, que dijo lo siguiente: la esencia de la teología cristiana es la gracia, y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. El legalista aísla la ley de Dios que dio la ley. No busca tanto obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino obedecer reglas
que carecen de cualquier relación personal. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que por alguna razón estás tomando un medicamento y tú lees las instrucciones al pie de la letra de cómo se debe de tomar el medicamento. Pero imagínate que de repente el medicamento no surte efecto, no es la dosis que está indicada la que tú necesitas, o simplemente necesitas una adecuación con otra cosa más ese medicamento. Ya la instrucción pasó a segundo término. Cuando alguien vive de esta manera solo para pues obedecer reglas, tiene una vida en donde no hay amor, donde no hay gozo, donde no hay vida o pasión. Es una vida rutinaria, un tipo de mecanismo de guardar la ley al que nosotros, los estudiosos de esto, le llamamos externalismo. El legalista se enfoca solo en obedecer reglas simples, destruyendo el contexto más amplio del amor y la redención de Dios, en el que Él dio su ley en primer lugar. Es decir, no puedes pedirle a alguien que cumpla leyes si no ama a Dios primero, si no se ha dado cuenta de la gracia impresionante que Dios ha tenido hacia su vida. Para entender el segundo tipo de legalismo, ya quedamos que el primero es el externalismo. Hay que entender que primero Dios fue bondadoso y que mediante su gracia Él alcanza a la gente que quiere creer en Él, y ya después entonces les empieza a dar una serie de normas, pero siempre en una actitud de que, wow, tú me perdonaste esto, Señor, tú hiciste esto por mí, pues yo voy a ser agradecido. Ese debería de ser el espíritu, pero el legalista no lo hace así. El legalista solo sigue reglas como si fueran una lista de supermercado, en este primer sentido del legalismo. Para entender el segundo tipo de legalismo, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento hace distinción entre la letra de la ley, es decir, su forma externa, y el espíritu de la ley. El segundo tipo de legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Tiene que quedarnos bien claro. Obedece este tipo de personas legalistas la letra, pero violenta el espíritu. Existe una sutil distinción entre este tipo de legalismo y el mencionado previamente. Bueno, ¿cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violentar el espíritu de ella? Supongamos que un hombre conduce su auto a la velocidad mínima, ya no la máxima, la mínima requerida, sin importar las condiciones bajo las que maneje. Supongamos que va en una carretera principal y la velocidad mínima es de 60 kilómetros por hora. Y él conduce a esa velocidad. ¿Está quebrantando la norma de tránsito? No, la verdad es que no. Ni un kilómetro menos ni un kilómetro más. Se mantiene ahí en ese estándar. Lo hace, desgraciadamente, inclusive cuando está lloviendo muy fuerte. Cuando conducir esa velocidad mínima resultaría peligroso no solo para él, sino para otras personas, ya que la mayoría de la gente tenemos el sentido de reducir la velocidad a la mitad. Por decir algo, si 30 es lo mínimo, por lo regular yo todavía desciendo a la mitad, serían 30 kilómetros por hora para no patinar en el asfalto mojado. El hombre que insiste en ir a 60 kilómetros por hora, aún lloviendo fuerte, aún en esas condiciones, ¿por qué lo hace? Porque así se complace. Él dice, pues no estoy violando ninguna ley y pues que pase lo que pase, yo voy a lo que me marca la norma. ¡Wow! ¿Cuántas personas conoces así? Que muchas veces ponen como pretexto cumplir la Biblia o el mandato y terminan ofendiendo gente, terminan siendo personas muy rigoristas y de esa manera, pues en vez de que se hable de la gente del amor, refiriéndose a los evangélicos, a los cristianos, de repente se nos habla o se nos toma como los intolerantes, los que no soportan nada. Aunque parece que observa en este tipo, esta persona, y obedece minuciosamente sus deberes cívicos, su obediencia solo es externa, no le importa lo que trata la ley en sí. El segundo tipo de legalismo, ahora
obedece externamente. El otro, el anterior, solo lo externa, pero este sí lo obedece, pero solo externamente, pero su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley o al mismo Cristo. El segundo tipo de legalismo puede ser ilustrado por los fariseos, quienes confrontaron a Jesús por sanar a alguien el día de reposo. ¿Te acuerdas? Esta historia está en Mateo 12 del 9 al 14. Su preocupación se concentraba en lo escrito en la ley. Les importaba un pepino que la persona estuviera enferma. Ellos tenían muy claro que cualquier cosa que les pudiera parecer trabajo tenían que interrumpirla. Estos maestros olvidaron el espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de esta ley? De que el día de reposo pues no podías hacer determinadas cosas. Bueno, esta ley estaba dirimida contra los trabajos ordinarios que no eran necesarios para mantener la vida, y desde luego sanar enfermos no entra en ese concepto. Porque hay quien dice, no, pues me voy a echar un dominguín para sacarme un extra de sueldo y cuestiones así. No que por trabajo así sea su horario, sino hay gente que es así. Entonces vamos entendiendo de qué se trata. Los primeros, voy de nuevo con los primeros, pero es para que quede bien claro. Cumplen las cosas pero ignoran el propósito de la bondad de Dios. Olvidan que primero Él en su amor nos dio gracia, y en vez de cumplir por agradecimiento, cumplen porque lo tienen que cumplir. Los segundos lo obedecen la ley, pero olvidan el espíritu con el que fue determinado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Obedecen para ser viejos, no para darle honra a sus padres nada más. ¿Ya me van entendiendo? Vamos con el tercero y último. Tercer tipo de legalismo. Agrega a nuestras propias reglas, hace como una suma con la ley de Dios y entonces las tratamos como divinas. Este es el tipo de legalismo desgraciadamente más común y fatal. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo: ustedes han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Amado, no tenemos derecho a crear restricciones en lo que Él no ha restringido. Yo estoy de acuerdo que cada iglesia tiene derecho, por ejemplo, a crear sus propias políticas en ciertas áreas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada de los refrescos en el salón de reuniones de la iglesia. Pero desde luego que cada iglesia tiene el derecho a regular que la gente coma o no coma en ciertas áreas, introduzca o no introduzca cierto tipo de cosas a ciertas áreas. Pero eso, pues digamos, ya es más interno. Cuando utilizamos las políticas humanas para que de alguna manera las atamos a la conciencia de las personas y hacemos que esas políticas cuenten como requisito para la salvación de alguien, nos estamos aventurando peligrosamente a entrar en el territorio que solo le pertenece a Dios, Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra las reglas correctas, incluso le agregamos reglas extrabíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos jugar cartas, porque búscale y por ningún lado dice, o beber una copa de vino al cenar. No podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristianismo auténtico, porque hay gente que te aseguro que, como hablábamos la ocasión pasada, tal vez tiene una conducta inadecuada como cristianos y a lo mejor ni juega cartas ni toma una copa de vino en las celebraciones o con ciertos alimentos, Y puede estar diametralmente equivocada y hay quien cumple al pie de la letra esto y a lo mejor ser un amargado, un soberbio y que trata mal a la gente, por ejemplo. Esa sería una violación fatal del evangelio, porque eso sustituiría los frutos reales del espíritu por costumbres humanas. Hay quien dice, no usen pantalón, mujeres, no se maquillen, cuando por ejemplo en el libro de la reina Esther, bueno, no es de la reina Esther, sino en el libro que lleva el nombre, ¿verdad? La historia de Esther, de la reina, dice que inclusive
se le colocaron zarcillos, y si no sabes qué es eso, son aretes, afeites, ungüentos, todos esos eran cosméticos. La restricción que hay, por ejemplo, al respecto es que no hay que hacer nada con ostentación. Es que la mujer no debe de ponerse ropa de hombre. En ese tiempo en que fue escrito eso, no existía ni siquiera el pantalón, todas eran túnicas. Tendríamos que entender el espíritu real del mandamiento. Cuando de repente ponemos ahí como normas y reglas por costumbre humana, nos acercamos peligrosamente a la blasfemia al malinterpretar a Cristo de esta manera. Donde Dios ha dado libertad, no debemos de esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Las faldotas hasta el tobillo. Hay una medida de decoro y el Espíritu Santo te va a ir dando cuál. Desde luego no vamos a usar minifaldas en la iglesia, ¿verdad? Pero si hay una medida de decoro, hay una medida de moralidad que el Espíritu Santo te hace sentir, o si no, pues ahí tienes a quien acercarte, hermanos que han tenido ya más tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Debemos de tener cuidado de luchar contra esta forma de legalismo. Ya decía, usar aretes, pantalón, etc. El Evangelio llama en realidad a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Y todo lo que hagamos después de eso es consecuencia de gratitud. Por esto el mundo ve al Evangelio como algo ofensivo, pero ay de nosotros si añadimos innecesariamente lo que es ofensivo. Por ejemplo, a veces estamos criticando las faldas y hay en muchas iglesias que hasta dicen, no, tatuarse no es malo, cuando literalmente dicen, no harás tonsura en tu cabeza ni marcarás tu piel. Distorsionamos la verdadera naturaleza de la cristiandad al combinarla con legalismo, ya que el cristianismo tiene que ver con la moralidad, la rectitud, la ética, y podemos fácilmente hacer un movimiento sutil a partir de una preocupación de alguien por una moralidad que, si bien al principio a lo mejor es correcta, dirigida a Dios, pero al exagerar podemos caer en un tipo de legalismo si no tenemos cuidado. Como colofón, como final, bastaría recordarnos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso del 24 al 26. Dice así: guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. El legalismo no tiene que ver con una mente cerrada, porque hay personas que cumplen perfectamente la escritura al seguir la normativa, pero sobre todo al seguir el espíritu de la ley. Entiéndanlo así: es necesario saberse todas las notas para escribir una obra maestra. Es necesario saber todo lo que ordena el Señor a fin de poder darle libertad al Espíritu Santo. Así es que ten cuidado, porque si no, por estar siendo exagerado, por estar cumpliendo externamente, por estar obedeciendo solo la regla y no el espíritu de la regla, o adicionándolo de cosas que pues tú le estás añadiendo, no vaya a ser que el Señor nos encuentre reprobados. Que Dios les bendiga a todos y cada uno. Shalom.